11 se acelera el paso. Rápido como un relámpago, Rizda Tarkán dio un brinco hacia atrás esquivando la espada del rey. No era un cobarde y hubiera peleado con una sola mano contra Tirian y el enano si fuere necesario. Pero no podía medirse con el águila y el unicornio al mismo tiempo. Sabía que las águilas podían volar encima de tu cara y picotearte un ojo y cegarte con sus alas. Y le había oído a su padre, quien se había batido con los narnianos en la guerra, que ningún hombre, excepto si está aperado de flechas o de una lanza larga, puede enfrentar a un unicornio, pues éste se para en sus patas traseras cuando te ataca y entonces tienes que vértelas con sus cascos y su cuerno y sus dientes, todo al mismo tiempo. Por tanto, se precipitó en medio de la muchedumbre y allí se detuvo, gritando: a mí, guerreros del Tisroc, que viva para siempre. A mí, todos los narnianos leales, si no queréis que la ira de Taslan caiga sobre vosotros. Mientras ocurría esto, otras dos cosas sucedían también. El mono no captó el peligro que corría con la rapidez del Tarkán. Durante un par de segundos permaneció en cuclillas junto al fuego mirando a los recién llegados. Luego Tirian se abalanzó sobre la pérfida criatura, la tomó por el cogote y se fue corriendo hacia el establo gritando: «Abran la puerta». Poghin la abrió. «Ve a tomar tu propia medicina, truco», exclamó Tirian arrojando al mono en medio de la oscuridad. Pero cuando el enano cerraba de un portazo la puerta nuevamente, una enceguecedora luz azul verdosa brilló desde adentro del establo. La tierra tembló, y se sintió un ruido extraño, un cloqueo y un grito semejantes a la voz ronca de alguna ave monstruosa. Las bestias gimieron y berrearon y gritaron: «Taslan, escóndenos de él». Y muchos se cayeron, y muchos ocultaron sus caras entre sus alas o garras. Nadie, aparte de Largavista, el águila, que tenía la mejor vista de todos los seres vivientes, advirtió la expresión del semblante de Rizda Tarkán en ese momento. Y por lo que vio, Largavista supo de inmediato que Rizda estaba tan sorprendido, y casi tan aterrado, como cualquier otro. «He aquí uno», pensó Largavista, «que ha invocado dioses en los cuales no cree. ¿Qué va a ocurrirle si realmente han venido?». La tercera cosa que sucedió también en ese mismo instante, fue lo único verdaderamente hermoso de esa noche. Cada uno de los perros que hablan presentes en esa asamblea, había 15, vino saltando y ladrando alegremente al lado del rey. La mayoría eran enormes perros de anchos hombros y pesadas quijadas. Su venida fue como el romper de una inmensa ola sobre la playa, casi te botaba. Porque aunque eran perros que hablan, eran igualmente tan aparatosos como cualquier perrito, y todos se pararon en sus cuartos traseros y pusieron sus patas delanteras sobre el hombro de los humanos y les lamieron la cara, diciendo: «Bienvenidos, bienvenidos. Nosotros los ayudaremos, ayudaremos. Dinos cómo podemos ayudar, dinos cómo. Guau, guau, guau». Fue tan encantador que te daban ganas de llorar. Esta era, por fin, la clase de cosas que habían estado esperando. Y cuando un momento más tarde numerosos pequeños animalitos, ratones y topos y una ardilla o dos, vinieron con sus pasos ligeros, chillando de felicidad y diciendo: «¿Ves? Aquí estamos». Y cuando después de eso el oso y el jabalí vinieron también, Eustaquio empezó a creer que quizás, al fin y al cabo, todo iría a resultar bien. Mas Tirian dio una mirada a su alrededor y vio cuán poquísimos animales se habían movido. «A mí», llamó. «¿Se han vuelto todos unos cobardes desde cuando yo era vuestro rey? No nos atrevemos», gimotearon decenas de voces. «Taslan se enojaría. Protégenos de Taslan. ¿Dónde están los caballos que hablan?», preguntó Tirian. Los hemos visto», chillaron los ratones. «El mono los ha hecho trabajar. Están todos amarrados, allá abajo del cerro». «Entonces ustedes, pequeñitos», dijo Tirian, «ustedes los mordedores y roedores y cascanueces, váyanse a todo correr y vean si los caballos están de nuestra parte. Y si es así, entierren sus dientes en las sogas, róanlas hasta que los caballos queden en libertad, y tráiganlos hasta aquí». «Con todo gusto, señor». Se escucharon las vocecitas y sacudiendo sus colas aquellas criaturas de mirada penetrante y dientes afilados se fueron corriendo. Tirian sonrió de puro amor cuando las vio alejarse. Pero ya era hora de pensar en otras cosas. Rizda Tarkán estaba dando sus órdenes. «Adelante», decía. «Cójanlos a todos vivos si es posible y arróllenlos dentro del establo, o llévenlos hasta ahí. Cuando ya estén todos allí, le prenderemos fuego y haremos de ellos una ofrenda al gran dios Tas». «Ah», exclamó Largavista para sí mismo. «Así que de ese modo espera obtener el perdón de Tas por su incredulidad». La línea enemiga, cerca de la mitad de las fuerzas de Rizda,
Ya estaba avanzando, y Tyrion escasamente tuvo tiempo para darle sus órdenes a los suyos. Sal por la izquierda, Jill, y trata de disparar lo que más puedas antes de que nos alcancen. Jabalí y oso junto a ella. Poghin a mi izquierda, Eustaquio a mi derecha. Defiende el ala derecha, Alaja. Quédate con él, Cándido, y usa tus cascos. Revolotea y golpea, larga vista. Ustedes, perros, justo detrás de nosotros. Métense en medio de ellos en cuanto empiecen a cruzarse las espadas. Que Aslan nos ayude. Eustaquio sentía que su corazón latía terriblemente, esperando y rogando portarse valiente. Jamás había visto algo, a pesar de haber visto un dragón y una serpiente de mar, que le helara la sangre tanto como ese destacamento de hombres de caras oscuras y ojos brillantes. Había 15 calormenes, un toro narniano que habla, un zorro llamado Sigiloso, y el sátiro Bragle. Luego escuchó a su izquierda Tuan y Sip y cayó un calormene, luego Tuan y Sip nuevamente y cayó el sátiro. «Oh, muy bien, hija», se oyó la voz de Tyrion, y enseguida los enemigos se lanzaron sobre ellos. Eustaquio no pudo recordar nunca lo que sucedió en los siguientes 2 minutos. Fue todo como un sueño, ese tipo de sueño que tienes cuando estás con más de 40 de fiebre, hasta que oyó la voz de Risda Tarkán gritando desde la distancia. «Retirarse. Vuelvan acá y reagrúpense». Entonces Eustaquio volvió en sí y vio a los calormenes corriendo hacia donde estaban sus amigos. Pero no todos ellos. 2 yacían muertos, traspasados uno por el cuerno de Alaja y otro por la espada de Tyrion. El zorro yacía muerto a sus propios pies, y se preguntaba si era él quien lo había matado. También estaba en el suelo el toro, con una flecha de Jill en medio del ojo y con el costado herido por un colmillo del jabalí. Pero nuestro bando también tenía sus pérdidas. 3 perros habían muerto y un cuarto cojeaba detrás del grupo, equilibrándose en 3 patas y gimoteando. El oso yacía por tierra, moviéndose débilmente. Luego refunfuñó entre dientes con su voz gutural, desconcertado a más no poder. «No. Entiendo». Dejó caer su enorme cabeza en el pasto tan tranquilamente como un niño que se va a dormir, y no se movió nunca más. A decir verdad, el primer ataque había fracasado. Eustaquio no fue capaz de alegrarse por ello. Tenía mucha sed y le dolía tanto el brazo. Cuando los derrotados calormenes regresaron donde su comandante, los enanos comenzaron a burlarse de ellos. «¿Tienen suficiente ya, negritos?», vociferaban. «¿No les gustó? ¿Por qué vuestro gran Tarkán no va a pelear él en persona en vez de mandarlos a ustedes para que los maten? Pobres negritos». «Enanos», gritó Tyrion. «Vengan aquí y usen sus espadas en lugar de sus lenguas. Todavía hay tiempo. Enanos de Narnia. Yo sé que saben pelear bien. Recobren su lealtad». «¡Pah!», se burlaron los enanos. «No tenemos confianza en ti. Tú eres solo un farsante igual a todos los demás. No queremos más reyes». Los enanos con los enanos. «¡Bú!». Entonces comenzó a tocar el tambor. No el tambor de los enanos esta vez, sino un gran tambor calormene de piel de toro. Los niños detestaron su sonido desde el principio. «Boom, boom, baba boom», sonaba. Pero lo habrían detestado muchísimo más si hubiesen sabido lo que significaba. Tyrion sabía. Significaba que había otras tropas calormenes cerca en alguna parte y que Risda Tarkán las estaba llamando en su ayuda. Tyrion y Alaja se miraron uno al otro con tristeza. Justo habían comenzado a tener esperanzas de vencer esa noche, pero todo acabaría para ellos si aparecían nuevos enemigos. Tyrion miró a su alrededor con desesperación. Numerosos narnianos apoyaban a los calormenes ya fuera por traición o por simple miedo a Taslan. Otros se habían quedado sentados muy quietos, con los ojos fijos, sin decidirse a unirse a ningún bando. Pero había poquísimos animales ahora, la muchedumbre se había reducido enormemente. Era claro que muchos de ellos se habían ido cautelosamente en medio de la batalla. «Boom, boom, baba boom», continuaba sonando el horrible tambor. De pronto un nuevo sonido se mezcló a «Oh, escuchen», dijo Alaja, y luego «Miren», dijo Larga Vista. Un momento después, ya no cabía duda acerca de qué era. Con un tronar de cascos, sacudiendo sus cabezas, con las ventanillas de las narices dilatadas, y haciendo ondear sus crines, una veintena de caballos que hablan de Narnia venía cargando cerro arriba. Los roedores y los mordedores habían cumplido su misión. El enano Poghin y los niños abrieron sus bocas para vitorear, pero aquellos vítores jamás fueron dichos. Repentinamente el aire se llenó de un zumbido de cuerdas de arcos y un silbar de flechas. Eran los enanos los que disparaban y, por unos momentos Jill apenas daba crédito a sus ojos, disparaban contra los caballos.
Los enanos son arqueros certeros. Caballo tras caballo fueron derribados. Ninguna de aquellas nobles bestias alcanzó a llegar hasta el rey. «Canallas», chilló Eustaquio, pataleando de ira. «Bestiezuelas sucias, inmundas, traidoras». Hasta Alaja dijo: «¿Quieres que corra detrás de esos enanos, señor, y ensarte a 10 de ellos con mi cuerno a cada arremetida?» Mas Tirian, con su cara dura como la piedra, dijo: «Cálmate, Alaja. Si vas a llorar, querida, esto Agil, vuelve tu cara para otro lado y cuida de no mojar las cuerdas de tu arco. Y calla, Eustaquio. No regañes como una fregona. Los guerreros no regañan. Su único lenguaje es o las palabras corteses o los golpes rudos». Pero los enanos se burlaban de Eustaquio. «Fue una sorpresa para ti, ¿no es cierto, muchachito? Creíste que estábamos de tu lado, ¿eh? Ni pensarlo. No queremos más caballos que hablan. No queremos que ni ustedes ni los otros ganen. No pueden engañarnos a nosotros. Los enanos con los enanos». Rizda Tarkán se encontraba todavía hablando a sus hombres, sin duda haciendo los planes para el próximo ataque y probablemente arrepentido de no haber mandado todas sus fuerzas al primero. El tambor sonaba siempre, boom, boom. Luego, para su espanto, Tirian y sus amigos escucharon, muy débil como si viniera de una gran distancia, otro tambor que respondía. Otro ejército de calormenes había oído la señal de Rizda y venía a apoyarlo. No habrías adivinado en el rostro de Tirian, que había ya perdido toda esperanza. «Escuchen», murmuró con voz flemática, «hay que atacar ahora, antes que aquellos sinvergüenzas reciban refuerzos de sus amigos». «Acuérdate, señor», opinó Poghin, «que aquí tenemos la buena muralla de madera del establo a nuestras espaldas. Si avanzamos, ¿no será posible que nos rodeen y nos encontremos con puntas de espadas en medio del pecho?» «Yo diría lo mismo que tú, enano», repuso Tirian, «si no fuera porque su plan es precisamente obligarnos a entrar al establo. Lo más alejados que estemos de aquella mortal puerta, será mejor». «El rey tiene razón», dijo Largavista. «Apartémonos a cualquier precio de este maldito establo, y del duende que lo habita». «Sí, vámonos», dijo Eustaquio. «He llegado a odiar su sola vista». «Bien», dijo Tirian. «Ahora miren allá a nuestra izquierda. Deben ver una gran roca que brilla como blanco mármol a la luz del fuego. Primero que nada atacaremos a esos calormenes. Tú, damisela, saldrás a nuestra izquierda y dispararás lo más rápido que puedas contra los soldados. Y tú, águila, vuela a la derecha, directo a sus caras. Entretanto, los demás cargaremos contra ellos. Cuando estemos tan cerca, Gil, que no puedas seguir disparándoles por miedo a herirnos a nosotros, regresa a la roca blanca y espera. Los otros, mantengan el oído atento, incluso en medio del combate. Tenemos que obligarlos a replegarse en pocos minutos o no lo lograremos, ya que somos menos que ellos. En cuanto yo grite atrás, entonces hay que correr precipitadamente a reunirse con Gil en la roca blanca, donde tendremos protección a nuestras espaldas y donde podremos respirar un rato. Ahora, vete Gil». Sintiéndose terriblemente sola, Gil corrió unos 20 metros, echó atrás su pierna derecha y adelantó la izquierda, y colocó una flecha en la cuerda. Hubiese querido que sus manos no temblaran tanto. «Ese fue un tiro pésimo», dijo cuando su primera flecha partió hacia el enemigo y voló por encima de sus cabezas. Pero ya tenía otra en la cuerda al segundo siguiente. Sabía que era la rapidez lo que contaba. Vio algo grande y negro que se precipitaba a las caras de los calormenes. Era Largavista. Primero un hombre y luego otro soltaron su espada y ambos levantaron las manos para defender sus ojos. Enseguida, una de sus propias flechas hirió a un hombre, y otra hirió a un lobo narniano que, al parecer, se había unido al enemigo. Pero llevaba apenas unos escasos segundos disparando cuando tuvo que detenerse. Con un centellear de espadas y de colmillos del jabalí y del cuerno de Alaja, y con fuertes ladridos de los perros, Tirian y su grupo atacaban a sus enemigos como si estuvieran corriendo una carrera de 100 metros. Gil estaba asombrada de ver lo desprevenidos que parecían estar los calormenes. No se daba cuenta de que esto era el resultado de su trabajo y el del águila. Muy pocas tropas pueden continuar mirando fijamente al frente si están recibiendo flechas en la cara por un lado y los picotea un águila por el otro. «¡Oh, qué bien! ¡Pero qué bien!», gritó Gil. El grupo del rey se abría camino derecho en medio del enemigo. El unicornio lanzaba hombres por el aire como tú podrías lanzar el heno con una horqueta. Hasta Eustaquio le pareció a Gil, que después de todo no sabía gran cosa sobre esgrima, que se batía brillantemente. Los perros agarraban las gargantas de los calormenes. Iba a resultar. Por fin lograban la victoria. Con un horrible y frío terror Gil advirtió algo muy raro.
A pesar de que los calormenes caían a cada golpe de espada narniano, nunca parecía disminuir su número. De hecho, eran actualmente más de los que había cuando empezó el combate. Eran más numerosos a cada segundo. Subían desde todos lados. Eran nuevos calormenes. Estos traían lanzas. Había tal cantidad de ellos que Jill casi no podía ver a sus propios amigos. Entonces escuchó la voz de Tyrion gritando. ¡Atrás! ¡A la roca! El enemigo había recibido refuerzos. El tambor había cumplido su tarea. 12 por la puerta del establo. Jill ya debería estar de regreso en la Roca Blanca, pero en su emoción de presenciar la batalla olvidó esa parte de las órdenes. De pronto se acordó. Se volvió al instante y corrió hacia allá, y llegó escasamente un segundo antes que los demás. Por eso fue que, durante un momento, todos daban la espalda al enemigo. Se dieron media vuelta en cuanto llegaron a la roca. Sus ojos se encontraron con una escena terrible. Un calormene corría hacia la puerta del establo llevando algo que pateaba y forcejeaba. Cuando pasó entre ellos y el fuego pudieron ver claramente tanto la figura del hombre como la de lo que llevaba. Era Eustaquio. Tyrion y el unicornio salieron corriendo a rescatarlo. Pero ya el calormene estaba más cerca de la puerta que ellos. Antes de que cubrieran la mitad de la distancia, arrojó a Eustaquio adentro y cerró la puerta tras de él. Media docena más de calormenes había subido en pos de él. Se formaron en línea en el espacio abierto frente al establo. No había posibilidad de acercarse ahora. Hasta en esos momentos Jill se acordó de volver su cara hacia un lado, bien alejada de su arco. Aunque no pueda parar de lloriquear, no mojaré las cuerdas, dijo. Cuidado con las flechas, dijo de súbito Poghin. Cada cual se puso su yelmo, encasquetándoselo hasta las narices. Los perros se agazaparon detrás. Pero aunque les llegaron algunas flechas, pronto se hizo evidente que no les estaban apuntando a ellos. Grifle y sus enanos practicaban arquería nuevamente. Esta vez disparaban con toda frialdad contra los calormenes. «Sigan, muchachos», se oyó gritar a Grifle. «Todos juntos. Con cuidado. No queremos negritos, como tampoco queremos monicacos, ni leones, ni reyes. Los enanos con los enanos. Podrás decir muchas cosas de los enanos, pero nadie puede decir que no son valientes. Podían haber huido fácilmente a algún lugar fuera de peligro. Prefirieron quedarse y matar los más que pudieran de ambos lados, excepto cuando ambos bandos eran suficientemente amables al evitarles la molestia matándose mutuamente. Querían que Narnia fuera solo para ellos. Lo que quizás no habían tomado en consideración era que los calormenes vestían armadura y en cambio los caballos no habían tenido ninguna protección. Además, los calormenes tenían su líder. Risda Tarkaan gritaba con toda su voz. 30 de ustedes vigilen a esos idiotas de la Roca Blanca. El resto, síganme, para que les enseñemos a estos hijos de la tierra una buena lección. Tyrion y sus amigos, jadeantes todavía por el combate y agradeciendo los escasos minutos de descanso, se pusieron de pie para mirar. En tanto, el Tarkaan dirigía a sus hombres contra los enanos. El espectáculo era bastante extraño. El fuego había ido bajando. Daba mucho menos luz, y de color rojo oscuro. Hasta donde uno alcanzaba a ver, todo el lugar de la asamblea se encontraba ahora vacío, ocupado tan solo por los enanos y los calormenes. Con aquella luz uno no podía darse cuenta claramente de lo que estaba ocurriendo. Parecía que los enanos libraban una buena batalla. Tyrion podía oír a Grifle lanzando palabrotas y al Tarkaan gritando de cuando en cuando. «Agarren a todos los que puedan vivos, agárrenlos vivos». Como quiera que se haya desarrollado ese combate, no duró mucho. El ruido se fue desvaneciendo. Entonces Jill vio que el Tarkaan regresaba al establo. Lo seguían 11 hombres, arrastrando a 11 enanos atados. Nunca se supo si los otros habían sido muertos o bien habían huido. «Arróllenlos al santuario de Taz», ordenó Risda Tarkaan. Y después de que los 11 enanos, uno tras otro, fueron empujados de un golpe o de un puntapié dentro de aquel negro portal, la puerta se cerró nuevamente. Él hizo una profunda reverencia ante el establo, diciendo: «Estos también son para que ardan en ofrenda a ti, señor Taz». Y todos los calormenes golpearon con fuerza sus escudos con la parte plana de sus espadas y gritaron: «Taz, Taz, el gran dios Taz, Taz el inexora, vele». Ya no decían más tonterías acerca de Tazlan ahora. Los de grupito que estaba junto a la Roca Blanca contemplaban estos acontecimientos y murmuraban entre ellos. Habían descubierto un hilillo de agua que bajaba por la piedra y todos habían bebido con ansias. Jill y Poghin y el rey con sus manos, en tanto que los cuadrúpedos bebieron a lengüetadas en la pocita que se había formado al pie de la roca. Era tal su sed,
que les pareció la más deliciosa bebida que habían tomado en toda su vida, y mientras la bebían eran perfectamente felices y no podían pensar en nada más. No sé por qué tengo el presentimiento, dijo Pok-Hin, de que todos, uno por uno, atravesaremos esa puerta oscura antes de mañana. Puedo imaginar 100 muertes que hubiera preferido a esta. Realmente es una puerta siniestra, dijo Tyrion. Más parece una boca. Oh, ¿no podemos hacer algo para acabar con esto?, exclamó Jill con voz temblorosa. Nada, leal amiga, dijo Alaja, acariciándola suavemente con su nariz. Puede que esta sea para nosotros la puerta hacia el país de Aslan y que debamos cenar en su mesa esta noche. Rizda Tarkán volvió la espalda al establo y caminó lentamente hasta pararse al frente de la roca blanca. Escuchad, dijo. Si el jabalí y los perros y el unicornio vienen a mí y se entregan a merced mía, perdonaré sus vidas. El jabalí irá a una jaula en el jardín del Tisroc, los perros a los caniles del Tisroc, y el unicornio, una vez que le hayamos extirpado el cuerno, tirará a un carro. Pero el águila, los niños y aquel que fue rey, serán ofrendados a Tas esta noche. Por respuesta solo recibió gruñidos. A ellos, guerreros, dijo el Tarkán. Maten a las bestias, pero traigan a los de 2 piernas con vida. Y entonces comenzó la última batalla del último rey de Narnia. Lo que la hacía casi perdida, incluso aparte del número de enemigos, eran las lanzas. Los calormenes que habían apoyado al mono desde el principio no tenían lanzas. Eso se debía a que habían llegado a Narnia de a 1 o de a 2, simulando ser pacíficos mercaderes y, por supuesto, no habían llevado sus lanzas, pues una lanza no es algo que puedas esconder así nomás. Los de ahora debían haber llegado más tarde, después de que el mono hubo afianzado su posición y ellos pudieron hacer su marcha abiertamente. Las lanzas marcaban toda la diferencia. Con una lanza larga tú puedes matar a un jabalí antes de que éste te alcance con sus colmillos, y a un unicornio antes de que te alcance su cuerno, siempre que seas extremadamente rápido y no pierdas la cabeza. Las rectas lanzas rodeaban ya a Tyrion y a sus últimos amigos. Al minuto siguiente todos luchaban con desesperación. Hasta cierto punto no fue tan terrible como podrías pensar. Cuando estás usando al máximo cada músculo, agachándote bajo una punta de lanza por aquí, dando un salto por allá, arremetiendo, retrocediendo, dándote vuelta, no te queda mucho tiempo para sentirte ni asustado ni apesadumbrado. Tyrion sabía que ya no podía hacer nada por los demás. Estaban todos perdidos. Vagamente vio al jabalí caer a uno de sus costados, y a Alaja que peleaba furiosamente al otro. Por el rabillo del ojo vio, pero solamente vio, a un enorme calormene que tiraba del pelo allí hacia alguna parte. Pero apenas pensaba en cualquiera de estas cosas. Su único pensamiento era vender su vida lo más caro que pudiera. Lo peor de todo era que no podía mantener la posición en que había estado al comienzo, bajo la roca blanca. Un hombre que pelea con una decena de enemigos al mismo tiempo debe arriesgarse cada vez que puede. Debe atacar en cuanto vea a su enemigo bajar la guardia de su pecho o cuello. Unos pocos golpes pueden distanciarte considerablemente del sitio donde estabas al principio. Pronto Tyrion se dio cuenta de que se alejaba más y más a la derecha, acercándose al establo. Tenía una vaga idea en su mente de que había alguna buena razón para mantenerse apartado de allí. Pero ya no recordaba cuál era esa razón. Y como sea, no podía evitarlo. De repente comprendió todo claramente. Se encontró combatiendo con el mismo Tarkán. La fogata, lo que quedaba de ella, estaba justo al frente. De hecho, se encontraba peleando en el propio portal del establo, pues este estaba abierto y 2 calormenes sujetaban la puerta, listos para cerrarla de un portazo en cuanto él estuviese dentro. Ahora recordó todo, y se dio cuenta de que el enemigo lo había estado acercando al establo a propósito desde el comienzo del combate. Y mientras pensaba esto, luchaba con el Tarkán encarnizadamente. Una nueva idea se le vino a la cabeza. Dejó caer su espada, se lanzó por debajo de la curva de la cimitarra del Tarkán, cogió a su enemigo del cinturón con ambas manos, y saltó hacia atrás dentro del establo, gritando: «Ven para que conozcas tú también a Tas». Hubo un ruido ensordecedor. Como cuando arrojaron dentro al mono, la tierra tembló y brilló una luz enceguecedora. Los soldados calormenes que se encontraban afuera aullaban: «Tas, Tas», y cerraron de un portazo. Si Tas quería a su propio capitán, Tas lo tendría. Ellos por ningún motivo querían conocer a Tas. Durante 1 o 2 segundos Tyrion no supo dónde estaba ni siquiera quién era. Luego se calmó, parpadeó, y miró alrededor. No estaba oscuro dentro del establo, como él esperaba. Había una luz muy fuerte, por eso había parpadeado. Se volvió para mirar a Rizda Tarkán, pero Rizda no lo miraba a él.
Risa dejó escapar un gran gemido y señaló algo. Luego se tapó la cara con las manos y cayó de cabeza al suelo. Tyrion miró en la dirección señalada por el Tarkán. Y entonces comprendió. Un personaje terrible se acercaba a ellos. Era mucho más bajo que lo que habían visto desde la torre, aunque aún mucho más grande que un hombre, y era el mismo ser. Tenía cabeza de buitre y 4 brazos. Su pico estaba abierto y sus ojos centelleaban. Un graznido salió de su pico. «Vos me habéis llamado a Narnia, Rhys Tarkán. Aquí estoy. ¿Qué tenéis que decirme?» Pero el Tarkán no levantó la cabeza del suelo ni dijo una sola palabra. Se estremeció como un hombre con un ataque de hipo. Era muy valiente en la batalla, pero la mitad de su valor lo había abandonado mucho antes esa noche cuando empezó a sospechar que podría existir un verdadero Tas. El resto lo acababa de abandonar ahora. Con un súbito sacudón, como una gallina que se encorva para recoger una lombriz, Tas se abalanzó encima del desdichado Rhysda y se lo puso debajo de sus 2 brazos izquierdos. Después Tas volvió la cabeza hacia un lado para fijar en Tyrion uno de sus feroces ojos, porque, por supuesto, teniendo cabeza de pájaro, no podía mirarte de frente. Más de inmediato, desde atrás de Tas, fuerte y serena como un mar de verano, una voz dijo: «Fuera de aquí, monstruo, y llévate tu legítima presa a tu propio reino. En el nombre de Aslan y del gran padre de Aslan, el emperador de más allá del mar». La horrible criatura desapareció, llevando aún al Tarkán bajo sus brazos. Y Tyrion se dio vuelta para ver quién hablaba. Y lo que vio hizo que su corazón latiera como nunca latió en ningún combate. Había 7 reyes y reinas de pie ante él, todos con coronas sobre sus cabezas y vistiendo relucientes trajes, y los reyes usaban las más finas mallas además y tenían en sus manos las espadas desenvainadas. Tyrion hizo una cortés reverencia y se aprestaba a hablar cuando la más joven de las reinas se echó a reír. Él miró fijamente su rostro, y luego se quedó al helado de asombro al reconocerla. Era Jill, pero no la Jill que había visto la última vez con su cara toda suciedad y lágrimas y con un viejo vestido de algodón que casi se le caía de un hombro. Ahora se veía fresca y limpia, tan limpia como si viniera saliendo del baño. Y al principio le pareció que se veía mayor, pero luego pensó que no, y nunca pudo decidirse sobre este punto. Y después se dio cuenta de que el más joven de los reyes era Eustaquio, pero él también había cambiado igual que Jill. Tyrion se sintió de repente muy incómodo de estar entre aquellas personas cubierto todavía con la sangre y polvo y sudor de la batalla. Al minuto siguiente se dio cuenta de que no se hallaba en absoluto en ese estado. Estaba fresco y limpio, y vestido con ropajes que habría usado para algún importante festín en Cae Paravel. Pero en Narnia nunca la ropa elegante fue incómoda. Sabían hacer ropas que sentaban bien al mismo tiempo que lucían hermosas, y no había cosas como almidón o franela o elástico en ningún rincón del país. «Señor», dijo Jill, adelantándose y haciendo una graciosa reverencia, «déjame presentarte al gran rey Pedro, el rey sobre todos los reyes de Narnia». Tyrion no tuvo necesidad de preguntar cuál era el gran rey, pues recordaba su rostro, a pesar de que aquí se veía lejos mucho más noble, que había visto en sueños. Dio un paso adelante, hincó una rodilla en el suelo y besó la mano de Pedro. «Gran rey», dijo, «bienvenido a mí». Y el gran rey lo hizo alzarse y lo besó en ambas mejillas, como debe hacer un gran rey. Luego lo condujo hasta donde se hallaba la mayor de las reinas, pero tampoco era anciana, no tenía canas en su cabeza ni arrugas en sus mejillas, y dijo: «Caballero, esta es aquella señora Pali que vino a Narnia el primer día, cuando Aslan hizo que brotaran los árboles y que las bestias hablaran». Lo llevó junto a un hombre cuya barba dorada caía sobre su pecho y cuyo semblante rebosaba sabiduría. «Y este es mi hermano, el rey Edmundo, y esta es mi hermana, la reina Lucía». «Señor», dijo Tyrion, una vez que los hubo saludado a todos. «Si he leído correctamente las crónicas, debería haber alguien más. ¿No tenía su majestad 2 hermanas? ¿Dónde está la reina Susana?» «Mi hermana Susana», repuso Pedro, en tono serio y cortante, «ya no es más amiga de Narnia». «Sí», dijo Eustaquio, «y cada vez que tratas de hacerla venir para conversar sobre Narnia o hacer algo por Narnia, siempre dice: «¿Qué memoria tan maravillosa tienen ustedes? Mira que seguir pensando en esos juegos divertidos que solíamos jugar cuando éramos chicos». «Ah, Susana», lamentó Jill, «solo se interesa actualmente en medias de nylon y lápices de labios y en invitaciones. Siempre estuvo un poquito impaciente por llegar a ser persona grande». «¿Persona grande? ¿Qué va?», dijo la señora Pali. «Me gustaría que ella creciera de verdad. Desperdició toda su época de colegio deseando tener la edad que tiene ahora,
y va a perder todo el resto de su vida tratando de conservarse de esta edad. Su gran ideal ha sido correr a toda prisa para alcanzar lo más rápido posible la época más tonta de la vida y luego detenerse ahí lo más que pueda. Bueno, no hablemos de eso ahora, dijo Pedro. Mira, aquí hay unos deliciosos árboles frutales. Vamos a probar sus frutos. Y entonces, por primera vez, Tyrion miró a su alrededor y comprendió lo extraña que era esta aventura. 13 de cómo los enanos se opusieron a que los embaucaran. Tyrion había pensado, o más bien hubiese pensado si hubiera tenido tiempo para ello, que se hallaban dentro de un pequeño establo techado de paja de unos 5 metros de largo por 2 de ancho. Pero en realidad se encontraban parados sobre el pasto con el cielo profundamente azul arriba, y el aire que soplaba suavemente en sus caras era como el de un día de comienzos de verano. No lejos de allí se alzaba una arboleda de espeso follaje y bajo cada hoja asomaba el dorado o el tenue amarillo o el púrpura o el encendido rojo de frutas que nadie ha visto en nuestro mundo. La fruta hizo a Tyrion pensar que debía ser otoño. Mas había algo, que se sentía en el aire, que le dijo que debía ser a más tardar diciembre. Todos se encaminaron hacia los árboles. Cada uno levantó la mano para coger la fruta que más le gustó y luego cada uno se detuvo, titubeando, por un segundo. Esta fruta era tan preciosa que cada cual pensó: no puede ser para mí, seguramente no estamos autorizados para tomarla. No se preocupen, dijo Pedro. Sé lo que todos estamos pensando. Pero estoy seguro, segurísimo, de que no debemos preocuparnos. Tengo la sensación de que hemos llegado al sitio donde todo está permitido. Allá vamos, entonces, exclamó Eustaquio. Y todos empezaron a comer. ¿Cómo era la fruta? Desgraciadamente, nadie puede describir un sabor. Todo lo que puedo decir es que, comparado con aquellas frutas, el pomelo más fresco que hayas comido es desabrido y la naranja más jugosa es seca, y la pera más tierna es dura y de cáscara áspera, y las fresas silvestres más dulces son ácidas. Y no tenían pepitas ni huesos, ni avispas. Si alguna vez probaras esas frutas, todas las cosas más exquisitas de este mundo te sabrían después a remedio. Pero no puedo describirlo. No podrás saber cómo eran a menos que llegues a esa tierra y las pruebes tú mismo. Cuando hubieron comido lo suficiente, Eustaquio le dijo al rey Pedro: «Todavía no nos has dicho cómo llegaron aquí». Estabas por explicarlo cuando apareció el rey Tyrion. «No hay mucho que contar», dijo Pedro. «Edmundo y yo estábamos parados en el andén y vimos que venía el tren de ustedes. Me acuerdo que pensé que tomaba la curva demasiado ligero. Y recuerdo que pensé que era divertido que mi gente fuera probablemente en el mismo tren y que Lucía no lo supiera». «¿Tu gente, gran rey?», preguntó Tyrion. «Quiero decir mi padre y mi madre, los padres de Edmundo y de Lucía y míos». «¿Por qué iban ellos ahí?», preguntó Gil. «¿No querrás decir que ellos saben de Narnia?». «No, no tiene nada que ver con Narnia. Ellos iban camino a Bristol. Yo solo había escuchado que partirían esa mañana. Pero Edmundo dijo que debían ir seguramente en aquel tren». Edmundo era de esa clase de personas que lo saben todo sobre las líneas de ferrocarril. «¿Y qué pasó entonces?», dijo Gil. «Bueno, no es muy fácil de describir. ¿No es así, Edmundo?», respondió el gran rey. «No mucho», asintió Edmundo. «No fue nada parecido a aquella otra vez cuando fuimos arrancados de nuestro mundo por magia. Hubo un estruendo tremendo y algo me golpeó con el ruido de un estampido, pero no me hizo daño. Y no me sentí tan asustado como, bueno, emocionado. Ah, y esto es algo bien curioso, yo tenía una rodilla harto adolorida de una patada que recibí jugando rugby. Me di cuenta de que ya no me dolía. Y me sentí muy liviano. Y luego, estábamos aquí. Fue casi lo mismo que nos pasó a nosotros en el coche del tren», dijo el señor Diggory, limpiando las últimas huellas de la fruta de su barba dorada. «Solo que creo que tú y yo, Pali, sentimos principalmente que nos habíamos desanquilosado. Ustedes los más jóvenes no lo entenderán. Pero dejamos de sentirnos viejos». «¿Más jóvenes? ¿Qué dices?», exclamó Gil. «No creo que ustedes dos aquí sean en realidad mucho mayores que nosotros». «Bueno, si no lo somos, lo hemos sido», dijo la señora Pali. «¿Y qué ha ocurrido desde que llegaron aquí?», preguntó Eustaquio. «Mira», dijo Pedro, «por largo rato, al menos supongo que fue un largo rato, no sucedió nada. Luego se abrió la puerta». «¿La puerta?», murmuró Tyrion. «Sí», replicó Pedro. «La puerta por donde ustedes entraron, o por donde salieron. ¿Lo has olvidado? Pero, ¿dónde está?». «Mira», contestó Pedro, señalando. Tyrion miró y vio la cosa más curiosa y más ridícula que te puedas imaginar. A pocos metros, muy fácil de ver a la luz del sol, se elevaba una tosca puerta de madera rodeada de la estructura del portal.
Nada más, ni murallas, ni techo. Fue hacia allá desconcertado, y los demás lo siguieron para ver qué hacía. Dio la vuelta hasta el otro lado de la puerta. Pero era igual del otro lado, siempre se hallaba al aire libre, en una mañana estival. La puerta estaba simplemente parada como si hubiera crecido igual que un árbol. «Noble señor», dijo Tirian al gran rey, «esta es una verdadera maravilla». «Es la puerta por donde cruzaste con aquel Calormene hace 5 minutos», repuso Pedro, sonriendo. «¿Pero no salí del bosque para entrar al establo? Mientras que esta parece ser una puerta que lleva de ninguna parte a ninguna parte». «Así lo parece si caminas alrededor de ella», dijo Pedro. «Pero pon tu ojo en ese sitio donde hay una rendija entre los tablones y mira por ahí». Tirian acercó un ojo a la abertura. Ahí comienzo vio solo oscuridad. Luego, a medida que sus ojos se fueron acostumbrando, vio el monótono resplandor rojo de una fogata que se estaba casi apagando, y encima de ella, en un cielo negro, las estrellas. Después pudo ver unas siluetas oscuras que se movían o estaban quietas entre él y el fuego. Pudo escucharlas hablar y sus voces eran semejantes a las de los Calormenes. De modo que comprendió que estaba mirando por la puerta del establo hacia la oscuridad del páramo del farol, donde él había librado su última batalla. Los hombres discutían si irían a buscar a Rizda Tarkaan, pero ninguno quería hacer eso, o si le prendían fuego al establo. Miró alrededor nuevamente y apenas pudo creer a sus ojos. Allí estaba el cielo azul encima, y el terreno cubierto de hierba que se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba a ver, y sus nuevos amigos lo rodeaban, riéndose. «Entonces parece», dijo Tirian, sonriendo también, «que el establo visto desde adentro y el establo visto desde fuera son dos lugares diferentes». «Sí», asintió el señor Diggory. «Su interior es más grande que su exterior». «Sí», dijo la reina Lucía. «En nuestro mundo también. Un establo tuvo una vez algo dentro que era más grande que todo el mundo». Era la primera vez que hablaba, y por la emoción en su voz, Tirian comprendió por qué. Ella absorbía todo con más profundidad que los otros. Había estado demasiado feliz para hablar. Él quería escucharla hablar otra vez, así que dijo: «Por favor, señora, cuéntanos. Cuéntame toda tu aventura». Luego del sacudón y el ruido, dijo Lucía, «nos encontramos todos aquí. Y nos extrañó mucho esa puerta, igual que a ti». Entonces la puerta se abrió por primera vez. Cuando ocurrió, vimos solo oscuridad por el portal, y la atravesó un hombre alto con una espada desenvainada. Por sus armas supimos que era un Calormene. Se instaló junto a la puerta con su espada levantada descansando sobre su hombro, lista para herir al que saliere. Fuimos hacia él y le hablamos, pero nos pareció que no podía vernos ni oírnos. Y nunca dio ni una mirada al cielo ni al sol ni al pasto, pienso que tampoco los podía ver. Entonces esperamos mucho rato. Después escuchamos que sacaban el pestillo de la puerta desde el otro lado. Pero el hombre no se preparó para golpear con su espada hasta que pudo ver quién venía. Así que pensamos que se le había dicho que golpeara a algunos y dejara pasar a otros. Pero en el momento preciso en que se abrió la puerta, de repente Taz estaba allí, a este lado de la puerta. Ninguno de nosotros vio de dónde venía. Y atravesó la puerta un gran gato. Dio una mirada a Taz y escapó a perderse, justo a tiempo, pues él se le abalanzaba encima y la puerta le pegó en el pico al cerrarse. El hombre pudo ver a Taz. Se puso sumamente pálido e hizo ante el monstruo una profunda reverencia, pero éste desapareció. Después esperamos por otro largo rato. Finalmente se abrió la puerta por tercera vez y salió un joven Calormene. Me gustó. El centinela de la puerta se sobresaltó y pareció muy sorprendido de verlo. Creo que esperaba a alguien muy distinto. Ya entiendo, dijo Eustaquio, tenía la mala costumbre de interrumpir las historias. El gato debía entrar primero y el centinela tenía órdenes de no hacerle daño. Luego el gato debía salir y decir que había visto a su repugnante Taslan y simular que estaba aterrado para así asustar a los demás animales. Pero lo que nunca se le ocurrió a Truco fue que el verdadero Taz podría aparecerse, y sucedió que Jengibre salió realmente espantado. Y después de eso, Truco iba a enviar adentro a todo aquel de quien quería deshacerse y el centinela debía matarlos. Y, amigo, dijo Tirian, con mucha suavidad, estás impidiendo que la dama siga con su relato. Bueno, dijo Lucía, el centinela estaba sorprendido. Eso dio al otro hombre la oportunidad de ponerse en guardia. Se batieron. Él mató al centinela y lo lanzó por la puerta hacia afuera. Luego vino andando despacio hasta donde estábamos nosotros. Él podía vernos a nosotros y a todo lo que nos rodeaba. Tratamos de hablarle, pero estaba como en un trance. Repetía, Taz, Taz, ¿dónde está Taz? Voy hacia Taz.
De manera que renunciamos a hablarle y él se fue a alguna parte, por allá. Me gusta. Y después de eso, uff. Lucía hizo una mueca. Después de eso, continuó Edmundo, alguien arrojó a un mono por la puerta. Y ahí estaba Taz otra vez. Mi hermana es de corazón tan blando que no quiere decirte que Taz dio un solo picotazo y el mono desapareció. Se lo merecía, exclamó Eustaquio. Como sea, espero que le haga mal a Taz también. Y más tarde, prosiguió Edmundo, salieron cerca de una docena de enanos, y luego Gil, y Eustaquio, y al último tú. Espero que Taz se coma a los enanos también, dijo Eustaquio. Canallas. No, no se los comió, dijo Lucía. Y no seas tan despiadado. Todavía están aquí. A decir verdad, los pueden ver desde acá. Y yo he tratado tanto de hacerme amiga de ellos, pero no ha resultado. Amiga de ellos, gritó Eustaquio. Si supieras cómo se han portado esos enanos. Oh, ya está bueno, Eustaquio, dijo Lucía. Ven a verlos. Rey Tirian, ¿acaso tú podrías hacer algo por ellos? No logro sentir mucho cariño por los enanos hoy día, repuso Tirian. Sin embargo, si tú me lo pides, dama, haré mucho más que eso. Lucía indicó el camino y muy luego pudieron ver a los enanos. Tenían un aspecto muy extraño. No se paseaban ni se divertían, a pesar de que las cuerdas con que los habían atado habían desaparecido, ni tampoco se recostaban ni descansaban. Estaban sentados todos muy juntos en un pequeño círculo uno frente a otro. No miraban a su alrededor ni prestaron atención a los humanos hasta que Lucía y Tirian estuvieron tan cerca que podían tocarlos. Entonces todos los enanos levantaron la cabeza como si no vieran a nadie, pero escucharon con gran atención y trataron de adivinar por el sonido lo que estaba sucediendo. «¡Cuidado!», gritó uno de ellos en tono hosco. «Mira por dónde caminas. No nos pises la cara». «Está bien», dijo Eustaquio indignado. «No estamos ciegos. Tenemos ojos en la cara. Deben ser increíblemente buenos si puedes ver algo aquí», murmuró el mismo enano, cuyo nombre era Digle. «¿Dónde?», preguntó Edmundo. «¡Qué estúpido! Aquí por supuesto», dijo Digle. «En este mísero establo, en este agujero oscuro como boca de lobo, estrecho y maloliente». «¿Están ciegos?», preguntó Tirian. «No vamos a estar todos ciegos en la oscuridad», exclamó Digle. «Pero si no está oscuro, pobres enanos tontos», dijo Lucía. «¿No ven? Miren para arriba. Miren a su alrededor. ¿No ven el cielo y los árboles y las flores? ¿No pueden verme a mí? ¿Cómo, en el nombre del gran disparate, puedo ver lo que no existe? ¿Y cómo puedo verte a ti más de lo que tú puedes verme a mí en esta negra tiniebla? Pero yo puedo verte a ti», dijo Lucía. «Te probaré que puedo. Tienes una pipa en la boca». «Cualquiera que conoce el olor del tabaco puede decir eso», replicó Digle. «Oh, pobrecitos. Esto es atroz», exclamó Lucía. Entonces se le ocurrió una idea. Se detuvo y cogió algunas violetas silvestres. «Escucha, enano», dijo. «Aun si tus ojos andan mal, a lo mejor tu nariz está buena. Huele esto». Se inclinó y acercó las frescas violetas húmedas a la fea nariz de Digle. Pero tuvo que apartarse de un salto para evitar una bofetada de su pequeño y recio puño. «¿Qué te has imaginado?», gritó. «¿Cómo te atreves? ¿Qué pretendes metiéndome un montón de basuras del establo en la cara? Hasta había un cardo entre medio. Es una insolencia. ¿Y quién eres tú? A todo esto». «Hombre de la tierra», dijo Tirian. «Ella es la reina Lucía, enviada aquí por Aslan desde el lejano pasado. Y es únicamente por consideración a ella que yo, Tirian, tu legítimo rey, no les corto la cabeza a todos ustedes, que han demostrado y vuelto a demostrar que son unos traidores. No me digan que esto no es el colmo», exclamó Digle. «¿Cómo puedes seguir hablando todas esas tonterías? Tu precioso león no vino a ayudarte, ¿no es cierto? Me lo temía. Y ahora, incluso ahora, cuando te han derrotado y te han empujado dentro de este hoyo negro igual que al resto de nosotros, sigues con tu viejo jueguito, empezando con nuevas mentiras, tratando de hacernos creer que ninguno de nosotros está encerrado, y que no está oscuro, y el cielo sabe qué más. No hay tal hoyo negro, salvo en tu propia fantasía, tonto», gritó Tirian. «Sal de él». E inclinándose hacia adelante cogió al enano por el cinturón y la capucha y lo sacó de un tirón del círculo. Pero en cuanto Tirian lo bajó, Digle regresó apresuradamente a su lugar en medio de los otros, sobándose la nariz y aullando. «¡Ay! ¡Ay! ¿Para qué hiciste eso? Golpearme la cara contra la muralla. Casi me rompiste la nariz». «Oh, Dios mío», dijo Lucía. «¿Qué vamos a hacer para ayudarlos?».
Dejarlos solos, dijo Eustaquio. Mas mientras hablaban la tierra comenzó a temblar. El aire tan dulce se volvió súbitamente mucho más dulce. Un resplandor surgió tras ellos. Todos se dieron vuelta. Tirian fue el último, porque tenía miedo. Allí estaba el anhelo de su corazón, inmenso y real, el león dorado, el propio Aslan, y ya estaban los demás arrodillándose y formando un círculo alrededor de sus patas delanteras y enterrando sus manos y caras entre su melena, y él inclinaba su majestuosa cabeza para tocarlos con su lengua. Enseguida fijó sus ojos en Tirian, y Tirian se aproximó, temblando, y se abalanzó a los pies del león, y el león lo besó y le dijo: «Bravo, último de los reyes de Narnia, que se mantuvo firme en la hora más oscura». «Aslan», dijo Lucía a través de sus lágrimas, ¿quisieras hacer algo por esos pobres enanos? «Queridísima», repuso Aslan, «te voy a mostrar tanto lo que puedo como lo que no puedo hacer». Se acercó a los enanos y lanzó un largo gruñido, muy bajo pero que hizo temblar el aire. Pero los enanos se decían unos a otros: «¿Escuchaste eso? Es la pandilla al otro lado del establo. Tratan de asustarnos. Lo hacen con alguna máquina especial. No les hagan caso. No volverán a embaucarnos». Aslan levantó la cabeza y sacudió su melena. Al instante apareció un glorioso banquete sobre las rodillas de los enanos, pasteles y lenguas y pichones y bizcochos y helados, y cada enano tenía una copa de buen vino en su mano derecha. Pero no sirvió de nada. Comenzaron a comer y a beber con bastante avidez, pero era evidente que no podían saborear nada como es debido. Pensaban que comían y bebían solamente el tipo de cosas que puedes encontrar en un establo. Uno dijo que estaba tratando de comer heno, y otro dijo que le había tocado un pedazo de nabo añejo, y un tercero dijo haber encontrado una hoja de repollo rancio. Y se llevaban las copas doradas llenas de exquisito vino rojo a sus labios y decían: «Uf, imagínate, tener que beber agua sucia del abrevadero que ha usado un burro. Jamás pensé que llegaríamos a esto». Pero muy pronto cada enano principió a sospechar que otro enano había encontrado algo mejor de lo que él tenía, y empezaron a robarse y a arrebatarse la comida. Y comenzaron a reñir, hasta que en pocos minutos se armó una verdadera lucha libre y se mancharon las caras y la ropa con esa deliciosa comida y hasta la pisotearon. Pero cuando por fin se sentaron a curarse sus ojos en tinta y sus narices sangrantes, todos dijeron: «Bueno, en todo caso, no hay ningún embuste aquí. No hemos permitido que nadie nos embauque. Los enanos con los enanos. ¿Ves?», dijo Aslan. «No nos dejarán ayudarlos. Han elegido la astucia en lugar de la fe. Su prisión está en sus propias mentes nada más, y sin embargo están aprisionados allí, y tan temerosos de que los engañen que no hay cómo sacarlos. Pero vengan, niños. Tengo otro trabajo que hacer». Fue hasta la puerta y todos lo siguieron. Levantó la cabeza y rugió: «Ya es tiempo», y después más fuerte: «Tiempo», y enseguida tan fuerte que debe haber sacudido a las estrellas: «Tiempo». La puerta se abrió de inmediato.